Hola, ¿cómo están? Pues estoy muy emocionada de ser parte de este proyecto, de poder compartir la palabra a través de estos medios y de llegar a la vida de ustedes, a la vida de quien se disponga a escucharnos, y sobre todo mi oración es que sea de bendición para su vida. He escuchado muchas mujeres y me impacta cuando bendice nuestra vida. Y mi oración al Señor es que algún momento yo pueda ser de bendición para alguna otra mujer. Y espero con todo mi corazón hacerlo. Hay una frase de un canto de Marcos Vidal que me encanta y dice que si en este traje hay 1 milímetro de tela que sirva al Señor como vendaje o que amortigua alguna pena, decía: Señor, tómame y haz de mi vida lo que quieras y úsame de la manera que tú quieras. Lo importante es estar dispuesto con todo lo que nosotros somos, en medio de nuestros defectos, de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Estamos con la disposición de que el Señor use nuestra vida para hacer bendición a los demás. Y el Señor nos ha llamado a estar enfrente de alguna congregación, de algún grupo, y la oración es realmente que el Señor use nuestra vida para hacer bendición, que impacte las vidas y que la palabra que el Señor ha puesto en nosotros edifique y haga crecer y madurar las vidas espirituales de nuestra propia vida y de la gente que nos escucha. En esta noche yo quiero hablarles acerca de los 2 cimientos. Quiero hablarles de los 2 cimientos. Mateo 7, 24, 27 y otros evangelios hablan acerca de lo mismo, acerca de cómo podemos edificar nuestra vida sobre un cimiento sólido. Y cuando nosotros escuchamos esta palabra, esta parte de la escritura, siempre relacionamos, y si a nosotros nos preguntan, vamos a decir: mi fundamento, mi cimiento es Cristo. Cristo es mi roca. Pero de alguna manera nunca podemos hacer práctico esta palabra, y yo quisiera que consideremos un poco el contexto de esta palabra que está en Mateo 7, 24 y 27. Quiero leerles esta parte. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Yo quiero considerar y que nosotros nos enfoquemos a esta palabra y al contexto de esta parte bíblica. El contexto habla acerca de cuando Jesús habló a sus discípulos y les dice: no solo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y muchas veces nosotros nos vamos con la idea y decimos: mi fundamento y mi roca es Cristo. Y sí, así debe de ser. Pero nosotros debemos considerar y hacer un poco más práctica esta palabra y decir: ¿cómo hacemos que Jesucristo sea realmente nuestra roca? Y aquí la palabra clave es obedecer a la palabra del Señor. Eso es lo que hace que nosotros estemos fundamentados sobre la roca. Yo quisiera que consideremos algunas características de estas casas. Las 2 casas estaban fundadas, tenían cimientos. Dice la palabra que una se fundó sobre la roca y otra estaba fundada sobre la arena. Entonces en las 2 había cimientos. Las 2 casas también pudiéramos pensar que tuvieran una linda fachada, ¿no? ¿Cómo se imaginan ustedes una casa sobre la roca? Tal vez no tan linda como una casa fundada a lo mejor en la playa. Imagínense una casa en la playa, una casa con ventanales grandes, con una hamaca en el patio, y nosotros dijéramos: qué linda casa, pareciera que es hasta mucho más hermosa que aquella que se fundó sobre la roca. Y también tenemos que considerar que estas 2 casas les sucedió lo mismo, es decir, vinieron tormentas sobre las 2 casas, vinieron lluvias, vinieron
aguas, vinieron problemas sobre la casa, y dice la palabra que solamente la que estaba fundada sobre la roca pudo sostenerse, y la que estuvo fundada sobre la arena, aún con su belleza, que pudiera ser una apariencia de una casa muy linda, no pudo soportar la tormenta y cayó, y dice la palabra que fue grande su ruina. En esta noche yo quisiera hablarles acerca de esta tormenta, de las tormentas que vienen a nuestras vidas. No sé si ustedes pudieran pensar en algún momento qué otra palabra pudiéramos o qué otro sinónimo pudiéramos entender como tormenta. Si lo piensan, tal vez puede ser tiempo de desierto, tiempo de aflicción, a lo mejor alguna prueba. No sé, de alguna manera un tiempo difícil que nosotros estemos atravesando lo podemos manejar o entender también como aquella tormenta. Y, perdón, yo quiero hablarles acerca de cómo nosotros podemos soportar este tiempo de tormenta. Dice la palabra que nosotros, tenemos que estar fundados sobre la roca. La roca, comentábamos que es la obediencia, y finalmente esto viene siendo como un sinónimo de nuestra fe. La fe viene por el escuchar, por el creer y por el obedecer. Nosotros alguna vez escuchamos la palabra, pero creímos en ella y por consecuencia obedecemos. Si nosotros no obedecemos a la palabra, por consecuencia estamos denotando que no creemos en lo que nosotros estamos escuchando. Entonces, cuando nosotros entendemos este proceso de escuchar, de creer y por consecuencia obedecemos a la palabra, estamos entendiendo que este proceso es lo que nosotros llamamos como la fe. La fe que nosotros tenemos y creemos que aquel que nos habló y nos dio promesas en la palabra es fiel y es digno de toda nuestra confianza, porque Él no miente, porque Él es confiable, porque Dios puede darnos esa certeza que Él es un Dios fiel y se compromete con nosotros. Yo quiero hablar acerca de esta fe, este fundamento de nuestra fe en el tiempo de la tormenta. Nosotros debemos de entender que solamente la fe es el refugio seguro que nosotros podemos experimentar cuando pasamos este tiempo de prueba y de tormenta. Nosotros podemos tener dos opciones cuando la tormenta llega a nuestra vida. Podemos aferrarnos a Dios, podemos alinearnos a su voluntad, podemos quedarnos y afianzarnos de la palabra y de sus promesas, o bien podemos decir: no quiero un Dios que no me da lo que yo quiero y que no se sujeta a mi voluntad. Y déjeme decirle algo, la primera es mucho mejor que la segunda. Quedarnos con el Señor y aferrarnos a sus promesas es mucho mejor que abandonarlo y pensar que Dios puede ser alguien que nosotros manejemos a nuestra voluntad. Dios sigue siendo Dios y Dios sigue sentado en el trono, y debemos entender eso. Nosotros debemos entender que nuestra fe tiene que ser probada, tiene que ser evaluada. Nosotros en el Salmo 139, 23 y 24 dice esta palabra hermosa: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino perversidad, y guíame en el camino eterno. Nosotros estamos reconociendo y pidiéndole a Dios: Dios, examíname. Hay una parte o una versión, en la palabra que dice: sondéame, Señor. Sondéame cómo vivo, qué hay en mí, qué hay en mis pensamientos, qué es lo que está pasando en mi vida. Y examíname si voy bien, si voy por el camino recto. Y si no, Señor, guíame de manera que yo pueda llegar al propósito que tú tienes para nuestra vida. Déjeme decirle algo, las pruebas tienen un propósito en nuestra vida.
no solamente las pruebas llegan a nuestra vida porque Dios le gusta vernos llorar, porque Dios le gusta vernos sufrir, sino que hay un propósito eterno en ellas. El Señor a través de las pruebas quiere fortalecer nuestra fe, quiere llevarnos a crecer, quiere llevarnos a madurar. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a que nuestra fe sea evaluada. En Primera de Pedro 1, del 3 al 9, habla acerca de cómo nuestra fe es probada como el oro. Dice la palabra de Dios que nuestra fe tiene que ser como el oro puro, tiene que ser refinado, y esto nos compara al proceso en el que el oro realmente es refinado. Ustedes no sé si conozcan, el oro tiene que ser sometido a unas temperaturas muy altas, de tal manera que se hace líquido, y cuando se hace líquido sube de este metal unas impurezas que se llama escoria, y entonces el orfebre, el que se dedica a moldear piezas de oro, quita todas las impurezas, quita todo lo malo para que quede este metal puro. Y Dios así nos quiere quitar todo lo malo, todo lo que estorba, todo lo que de alguna manera no es aceptable, para que nosotros seamos un metal que pueda tener un uso y que pueda servir de algo. Entonces nosotros tenemos que saber y estar conscientes que nuestra fe tiene que ser probada, y tenemos que estar conscientes de que esto va a suceder y que no será fácil. No será fácil estar en temperaturas altas, pero ¿sabe lo más hermoso en medio de este tiempo? Que Dios dice: no te voy a dejar solo, yo voy a estar contigo. Dice en Isaías: y si pasas por las aguas no te anegarás, y si por el fuego no te quemarás, porque yo voy a estar contigo. El Señor nos ha prometido estar a nuestro lado en todo este proceso. Quisiera aprovechar el tiempo para comentar el decir que la fe no es una opción. La prueba no es una opción. La prueba va a venir a nuestra vida y nosotros vamos a responder a ella. Depende de lo que haya dentro de nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que estar formando en nuestra vida, fortaleciéndonos en nuestra vida, para que cuando el tiempo de prueba, el tiempo de desierto, el tiempo de tormenta venga a nuestra vida, sepamos cómo enfrentarla. Y al final de este tiempo podamos estar afianzados y podamos decirle: Señor, después de todo, estoy aquí y estoy de pie y sigo agarrada de tu mano y sigo tomada de ti y sigo firme, porque tú has sido fiel y porque tú me has sostenido en este tiempo difícil. Entonces nosotros tenemos que saber que la prueba no es una opción. La prueba llegará de una manera o de otra a nuestras vidas. No sé, puede ser en alguna situación económica, en alguna situación de salud, en algún momento de que haya faltado alguien en nuestra vida, en nuestra familia. No sé, hay muchas maneras en las que la prueba puede llegar a nuestra vida, pero lo que va a cambiar es cómo nosotros vamos a enfrentar este tiempo de prueba y de aflicción. Y por último quiero hablarles acerca de cómo nosotros podemos tener gozo en medio de esta prueba. Sí, aunque no lo creamos, Dios nos habla en su palabra, y en Santiago 1, del 2 al 8 nos habla y dice: ustedes deben sentirse con sumo gozo. En otra versión dice: con muchísima alegría cuando pasan por diversas pruebas. Porque ¿saben qué? Porque esta prueba nos hace madurar y nos hace crecer, como lo dije hace un momento. Pero ¿sabe qué? Yo quisiera que recordáramos el tiempo en que nosotros fuimos a la escuela, el tiempo en que nosotros pudimos asistir a la escuela, y voy a hablar acerca de las matemáticas. No fue mi materia preferida, no fue la que yo fuera muy brillante, pero se me ocurre esta materia de matemáticas donde al principio nosotros tuvimos que aprender 2 por 2 y 2 más 2, y luego aprendimos a multiplicar, y una vez que multiplicar, a dividir, y fuimos subiendo de nivel conforme nosotros fuimos siendo evaluados en nuestra escuela, en nuestra educación. Yo no sé si usted o si ustedes pudieron haberle dicho al maestro: ¿sabe qué, maestro? Yo estoy aquí en la escuela, pero no estoy de acuerdo con los exámenes, no estoy de acuerdo con las pruebas, no quiero ser evaluado.
No había opción. Sabemos que estábamos en este sistema educativo y que de alguna manera teníamos que ser evaluados para subir de nivel, para que nosotros llegáramos a un grado mayor. Y entonces empezamos a estudiar y éramos evaluados y aprobábamos y pasábamos a un nivel más alto. Y así fuimos y seguimos tomando el ejemplo de las matemáticas. Tal vez después fue la trigonometría, después la álgebra, después la geometría analítica, después cálculo diferencial, cálculo integral, y nos graduamos tal vez como ingenieros, ¿no? Porque es lo que nosotros podemos tomar en estas materias. El fundamento son las matemáticas. Nosotros también tenemos una meta y queremos graduarnos y queremos llegar a la meta, y esa es la vida eterna, la salvación y estar con Jesús en algún momento. Esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito. No es llegar a tener una carrera secular. Si la tenemos, qué bueno, pero ese no es nuestra meta, no es nuestra finalidad. Nuestra finalidad es ir creciendo para algún día ver al Señor cara a cara y saber que fuimos aceptos, que fuimos agradables, que nuestro propósito se cumplió en la vida, en nuestra vida, el propósito que Dios tenía para nosotros. Entonces, yo quisiera que nosotros pensáramos en este momento, cómo nosotros podemos sentir ese sumo gozo y esa mucha alegría cuando estamos pasando por diversas pruebas. Y yo me imaginaba, nosotros que tenemos hijos, si alguna vez nuestro hijo nos dijera: mamá, ¿sabes qué? El maestro no me atiende, no checa mis tareas, no me pone atención, para él es igual si estoy o no estoy. Yo creo que nosotros como madres lo primero que haríamos es ir a ver al maestro y decir: no puede ser que mi hijo sea un invisible en su clase, yo quiero que usted ponga atención, que yo quiero que se enfoque en la atención y en la educación de mi hijo. Si nosotros fuéramos aquellas madres mediocres y conformistas que dijéramos: bueno, mientras no me presionen y que no me digan que tengo que ayudar a mi hijo a hacer tareas y hacer de alguna manera algunos proyectos, pues yo estoy tranquila. Si nosotros somos esa clase de persona, tenemos que saber que no vamos a llegar a nuestra meta, que no vamos a llegar a cumplir el propósito que Dios tenía para nuestra vida. Y si esa es nuestra forma de pensar, yo le puedo decir: preocúpese porque de alguna manera no estamos cumpliendo ni estamos trabajando para el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero ¿qué sentiríamos al contrario si nosotros veamos que un maestro pone atención especial en nuestros hijos y lo evalúa y lo esfuerza y lo anima, porque dice: ¿sabes qué? Tú vas a estar concursando en los estatales, y después te vas a ir a las nacionales y después te vas a ir al internacional, porque tienes un gran potencial, porque eres un muy buen muchacho, y los ojos del maestro están puestos sobre nuestros hijos. ¿Cómo nos sentiríamos como padres? Orgullosos y contentos, que aun cuando nuestro hijo está siendo evaluado constantemente o lo están forzando a dar lo mejor de él, entonces nos sentimos orgullosos. Si eso pasa en nuestra vida, déjeme decirle que nos tenemos que alegrar. Y aterrizando de alguna manera a lo que estamos hablando, a las pruebas que nosotros vemos en nuestra vida, es lo mismo. Cuando nosotros sabemos que Dios ha puesto su mirada en nosotros y nos está probando de manera tal vez que es dolorosa en nuestra vida, pero si nosotros consideramos que es porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros, porque sabe que en nosotros hay potencial, dice la palabra: alégrense y sientan sumo gozo en medio de las pruebas, cuando atraviesan este tiempo. ¿Saben por qué? Porque Dios está puesto sus ojos en nosotros, porque ve potencial, porque hay algo en nosotros que el Señor agradó y Él nos escogió. Entonces yo sé que no es fácil, atravesar este tiempo de prueba, pero cuando nosotros pensamos que hay un propósito, que hay una recompensa eterna, que hay algo que el Señor ha preparado para nuestras vidas en la eternidad, entonces podemos alegrarnos, entonces podemos decir: tengo sumo gozo en medio de todo esto. Y nos podemos alegrar cuando dice la palabra: porque esta breve aflicción no se compara
a la gloria eterna que nosotros tendremos. Y si nosotros tenemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, créame que entonces podemos tomar las pruebas y considerarlas como sumo gozo, como de alegría, porque el Señor está con nosotros. Para terminar, yo podría decirles cómo podemos entender entonces que este tiempo de prueba es un tiempo de prueba y no es una corrección. Porque no es que nosotros no nos merezcamos tal vez la corrección o la vara de corrección a nuestras vidas. No somos mejores ni somos perfectos, pero ¿sabe qué? La diferencia cuando nosotros pasamos en este tiempo es cuando sentimos el amor de Dios, el abrazo de Dios, el descanso de Dios en medio de este tiempo. Cuando nosotros podemos sentir ese abrazo del Señor y ese descanso, entonces sabemos que el Señor nos tiene en una prueba con un propósito eterno. Y entonces podemos entender que el Señor está de nuestro lado y está abrazándonos. Literalmente, Él nos abraza, Él nos consuela, Él nos conforta, Él nos anima a través de su Espíritu Santo. Él nos consuela a poder pasar este tiempo. Y sabemos entonces que estamos en medio de una prueba. Y sabemos que el Señor está con nosotros y tenemos la confianza que podremos llegar a un final feliz, a un final eterno, que ese es nuestro propósito y nuestra meta en esta vida. Dice la palabra que estas breves aflicciones son para demostrar la autenticidad de nuestra fe, y permanecer firmes traerá alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ese es nuestro propósito. En esta hora yo quiero animarte. Si estás pasando por un tiempo de prueba, si estás pasando por un tiempo de tormenta, de aflicción, de desierto en tu vida, aférrate al Señor. No te queda, no tenemos otro lugar mejor. La fe es el mejor refugio que nosotros podemos tener. Confía que el Señor está con nosotros, que no nos deja, que nos abraza en medio de este tiempo difícil. Tú confía en el Señor. Yo te animo a que te abraces del Señor, a que le pidas en oración: Señor, abrázame, Señor, confórtame, Señor, consuélame. Y entonces vas a sentir una fortaleza, y la paz que dice la palabra sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que nadie puede entender, porque en medio de la aflicción tienes tanta seguridad y tienes tanta confianza, solo porque el Señor te la da y porque tú se la pides. Yo te animo a que te aferres al Señor, a que en este tiempo de prueba te aferres, te abraces del Señor, y saber que la tormenta va a pasar. La tormenta va a pasar, no es para siempre. Tenemos de nuestro lado y está en nuestra barca aquel que puede con una mano levantar y calmar la tormenta, y con su voz puede ordenar que todo vuelva a la tranquilidad. Estamos en la barca y Jesús está en nuestra barca, y Él quiere acompañarnos en todo momento. Confía que el Señor de señores, el Rey de reyes, está de nuestro lado. Y yo solo te quiero terminar diciendo: fundamenta tu casa sobre la obediencia a la palabra. Eso es fundamentarnos en la roca, y ahí nada nos va a mover. Dios te bendiga mucho, y espero que esta palabra sea de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. El Señor te bendiga. Muchas gracias.